No sé ustedes, mis queridos alumnos digitales, pero esto a mí me suena como que me huele a propaganda. Creo que en la medida que se acercan las elecciones intermedias, con la inflación por los cielos, en recesión técnica, tienen que mostrar triunfos. Y los demócratas suelen ser así, muestran triunfos, así, literal, suelen ser así, muestran triunfos banales de esos que realmente no, pues no necesariamente implican nada serio. Generalmente, cuando los demócratas tienen algún problema y ese problema no, no lo pueden atajar estructuralmente, van por la sencilla, van por la simple. Y la simple y sencillo es cosas espectaculares. ¡Pum! Un golpe así de el líder de Al Qaeda, aunque eso no resuelva la seguridad de nadie, porque miren, vean la respuesta que están dando personajes como la vicepresidenta Kamala Harris, que dice, cuando POTUS finalizó nuestra misión militar en Afganistán, el presidente prometió que mantendríamos la capacidad de proteger a los estadounidenses de las amenazas terroristas. Con el asesinato del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, está claro que estamos cumpliendo con ese compromiso. Esto lo dice doña Kamala Harris y yo me pregunto, ¿en serio que con matar a una persona están haciendo de este mundo un lugar más seguro? ¿En serio les compramos esa idea? ¿Ustedes qué piensan? Porque pues prácticamente este señor ya ni pintaba. Prácticamente este señor pues es uno más, literal. Estos están pues aplicando lo que siempre aplican, el ABC. ¿Y cuál es el ABC que siempre aplican? El ABC que siempre aplican es justamente ese, el si algo se complica, pues vamos a darles a los terroristas. Si algo se complica, vámonos en contra de ellos. Y vean lo que dice, el sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos condujo exitosamente un ataque en Kabul, Afganistán, que mató al emir de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Justice has been delivered. O sea, se ha hecho justicia, dice Joe Sleepy Biden. La pregunta es, esto nos muestra que está bien consolidada la práctica de los asesinatos selectivos, pero además telenovelesco. De manual, pues. Necesitamos audiencia, necesitamos mejorar nuestros datos. Por aquí pregunta Daniel Hernández, ¿y el cuerpo? ¿También van a aplicar la misma de siempre? Mira, lo que suelen decir ellos con el tema de los cuerpos es que para evitar que los atrasados e incivilizados musulmanes los idolatren y hagan de ellos unos mártires a los que después vayan a rezar, mejor los agarran, los incineran y tiran sus cenizas en algún lugar desconocido para que no haya lugar de peregrinaje, o los agarran y los avientan al mar con una piedra atada al cuerpo para que se hunda. Y así dicen, no hay lugar a donde puedan ir a hacer peregrinaje. Quiero agradecerle a Jesús Briones, gracias Jesús por el apoyo que nos manda. Dice la profesora, yo creo que Biden lo hizo para quedar bien ante el mundo, porque la verdad la presidencia deja mucho que desear. Saludos, totalmente. Es un tanto del libro, ¿no? De las buenas costumbres. ¿Qué hacer cuando tienes problemas de aceptación? ¿Qué hacer cuando nadie te pela? Porque miren, así que ustedes digan, no, sí preocupaba bastante este señor, Ayman al-Zawahiri, pues tampoco es que dijeras tú qué peligrosote era, pues era la sombra de Osama Bin Laden, literal. Miren, y Biden, pues tenía una racha ya de meses difíciles. El desafío de China en Taiwán, ya lo analizamos. El mismo desafío de Rusia en Ucrania, el mismo desafío de México
México, que está en este momento en un proceso legal con Estados Unidos, dirimiendo una disputa en el panel de consultas del TEMEC, o el mismo Corea del Norte, que le mandó decir a Estados Unidos, oye, si vienes a meterte acá con Corea del Sur y siguen provocando, vamos a tener problemas. Pues ahora Joe Biden le quiso copiar al logro que tuvo Barack Obama cuando ejecutó a Osama Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, allá por mayo del año 2011, ¿se acuerdan? Hace 11 años. El correlato entre los dos presidentes viene a significar simbólicamente el punto final de la organización que aquel 11 de septiembre del 2001 atentara contra el corazón de Estados Unidos. Esta resonancia del final del egipcio, porque era además egipcio, Ayman al-Zawahiri, de 71 años de edad, 71 años de edad, proporciona a Biden pues cierto respaldo de la sociedad estadounidense que más o menos requería. Al-Zawahiri no era tan carismático como Osama Bin Laden, no se involucró en la anterior guerra de Afganistán contra los soviéticos y tampoco tenía esta capacidad mediática que tenía Osama Bin Laden. Tiene además muchos detractores dentro de la organización. Y bueno, pues la asociación estaba en el aire y al-Zawahiri, que era opaco, que era más bien pragmático, un dirigente estricto, no parecía contar con el apoyo suficiente en Al-Qaeda para hacerse del control, pero se convirtió finalmente en el líder y bueno, pues trató de cuidarse, tenía un protocolo bastante estricto. Este señor nació en el año 51, en 1951, en Giza, en el Cairo, y bueno, pues era parte de una familia acomodada, vinculada a la medicina, era cirujano, y bueno, además dice un señor que se llama, un escritor que se llama Lawrence Wright, que de joven siguió la tradición familiar y ejerció la medicina durante los años 80 en una clínica del acomodado barrio cairota de Madi. Dice que también al-Zawahiri contabilizó su profesión y la compartió con el estudio del Islam, que tuvo un abuelo muy religioso que fue imán en la prestigiosa mezquita de Al-Azhar, foco irradiador del islamismo político. Gracias a esta temprana relación que estableció con los hermanos musulmanes, que fue declarada ilegal desde 1954, también tuvo una conexión más allá de la medicina con la política y la religión. Entonces, Al-Qaeda no solamente está relacionada o no solamente tiene afganos o no solamente tiene árabes saudíes, también tenían egipcios, argelinos, yemeníes, y prácticamente el ADN de Al-Qaeda proviene justamente de ese Islam política, de ese Islam político que intenta supeditar la religión al revés, la política a la religión y hacer una simbiosis, un estado, una religiosidad que aspira al poder. Entonces, la aristocracia doctrinal de la nueva yihad que encarna el talibán en Afganistán, aunque los afganos son pashtun, aunque los afganos tienen cultura completamente distinta a los árabes, en el plano de la religión, en el plano de la religión suní, prácticamente en la concepción de este Islam político que proviene también de la salafilla, de la reforma islámica de inicios del siglo XX, que tenía el ideal de combatir a los imperios que estaban dentro de los territorios del Islam, y eso lo rescata prácticamente el Talibán y lo rescata también Al-Qaeda bajo métodos terroristas. Bueno, prácticamente le da la coartada perfecta a Estados Unidos para tenerlos en el radar. Cabe señalar que al-Zawahiri asumió el mando de la Yihad Islámica, que fue fundada en 1973, y es responsable también del asesinato del expresidente de Egipto, Anwar al-Sadat, en 1981, por el acuerdo de paz que firmó con Menachem Begin en Israel, en los famosísimos
acuerdos del Camp David. Bueno, dicen que la yihad islámica, comandada por al-Zawahiri, fue la que se encargó de asesinar a ese presidente de Egipto. La autoría intelectual del atentado y una estancia en prisión de 3 años son las cartas de presentación de este médico ante Osama Bin Laden, que prácticamente dice tomaron una relación muy intensa a mediados de los años 80 allá en Peshawar, en Pakistán. Al-Zawahiri se había enrolado en la Media Luna Roja con un repliegue táctico, mitad de extrañamiento, mitad de exilio, para huir del acoso de las fuerzas de seguridad egipcias que sojuzgaban el movimiento islamista. Peshawar era la retaguardia de la lucha contra el invasor soviético en Afganistán, alentada por Estados Unidos y Arabia Saudita, y donde el médico se ocupaba de los combatientes heridos. El intercambio entre ambos fue un ejercicio de ósmosis. El egipcio se convirtió en referente intelectual e ideológico y logró hacer una simbiosis entre la doctrina saudí y también la filosofía pashtun para llevar un paso más allá las luchas del Talibán y de Al-Qaeda. En 1988, tanto al-Zawahiri como Osama Bin Laden declararon la guerra santa contra judíos y cruzados. Solo 3 años más tarde, sus hombres golpearon el símbolo del poder occidental, es decir, las Torres Gemelas, allá por el año 2001. En 1993 intentaron asesinar a la primera dama pakistaní Benazir Bhutto, y esto provocó la expulsión de su país, de Pakistán, de al-Zawahiri. De Pakistán se fue entonces a Sudán, donde se refugió también Bin Laden tras ser privado de su nacionalidad saudí por las actividades desestabilizadoras que tenían justamente con el principal aliado de Arabia Saudita, Estados Unidos. Con la toma del poder por los talibanes afganos y la retirada de los soviéticos, los ateos comunistas dejaron de ser los enemigos en favor del impío y pecador occidente. Desde África, los dos aliados, es decir, desde Sudán, los dos aliados, al-Zawahiri y Osama Bin Laden, empezaron la cuenta atrás hacia las Torres Gemelas para llevar a cabo atentados también contra embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania, que causaron la muerte de 150 personas y que fueron el primer ejemplo de doble ataque suicida inspirado por al-Zawahiri como modus operandi de la organización Al-Qaeda. Tras el 11 de septiembre, la Interpol ordenó su búsqueda y su captura como cabeza de Al-Qaeda. También cabe señalar que Washington había ofrecido $25 millones de recompensa para quien lo entregara. Pese a las reticencias de este señor, cabe señalar que este brazo derecho de Osama Bin Laden terminó por sustituirle en el liderazgo de esa organización internacional terrorista y no despertaba tantas pasiones como Bin Laden, pero se habla de que era un cerebro justamente para perpetrar estos ataques. Entre los méritos que le valieron el liderazgo de Al-Qaeda, destaca su corresponsabilidad en los atentados del 11 de septiembre, la idea de los dobles ataques suicidas que se convirtieron en sello de la organización de Al-Qaeda, y un tratado en el que resume su estrategia en causar el número mayor posible de bajas a Estados Unidos. Su odio hacia Estados Unidos se vio incrementado por la muerte de su esposa, de un hijo y de 2 hijas en los bombardeos de represalia sobre Afganistán a finales del año 2001. Desde entonces, y a pesar de permanecer como Bin Laden en la clandestinidad y con mucha protección, con mucha seguridad, se convirtió en el portavoz de Al-Qaeda y posteriormente también en su líder. Por eso este señor fue bastante conocido. La CIA estuvo a punto de matarlo en el año 2003 y luego después en 2004 en zonas tribales de Pakistán, antes de que la aparición del aún más sangriento Estado Islámico mandara a Al-Qaeda al limbo del mal. Pero por una de esas carambolas del destino, la puntilla no correspondió a quien declarara en su día la guerra contra el terror de Al-Qaeda, a George W. Bush, sino a Joe Sleepy Biden, a quien se le conoce como una paloma, pero en realidad
un halcón vestido de paloma, de lo más republicano que hay dentro del mundo demócrata. Y prácticamente, bueno, con esto, Joe Sleepy Biden, en este momento, pues, ¿qué creen? Apuesta con todo a convertirse en un presidente respaldado por su población, porque no olvidemos que Joe Biden, y aquí hicimos un programa, un especial para recordarlo, prácticamente Joe Sleepy Biden es en este momento, de acuerdo con el sitio 538, el presidente con más nivel de rechazo, incluso por encima de Donald Trump, 17 meses después de haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Así que yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue un golpe de verdad al terrorismo, como en este momento lo está diciendo Kamala Harris, como lo está diciendo Anthony Blinken, el mismo Sleepy Biden? Porque Anthony Blinken realmente también ha estado cosechando fracasos, en el sentido de que dicen que pues nada, ninguno de los proyectos que ha encabezado le han funcionado. Y en su correo, él se atribuye también buena parte del mérito de haber acabado con al-Zawahiri. Miren lo que dice en su cuenta oficial de Twitter, ¿no? Hemos dado en el blanco en contra de las amenazas terroristas emanadas de Afganistán. El mundo, dice, es más seguro después de la muerte de este líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Estados Unidos continuará actuando contra aquellos que amenacen nuestro país, nuestra gente y nuestros aliados.